Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos la memoria de San Jerónimo, ese grandísimo santo que transcribió la Biblia de la lengua griega al latín, que era la lengua vulgar de su época. Por eso se conoce esa transcripción como la Vulgata. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número 1. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. La fiesta que hoy celebramos nos habla de un gran santo no solo por la integridad de sus costumbres, por su vida entregada y sacrificada al Señor, a la Iglesia, por su ascesis. Vivió durante muchos años en una cueva cercana a la de la Natividad en Belén, sino también por la visión que tenía de los acontecimientos que estaban ocurriendo en su época. La Iglesia necesariamente, y así ha ocurrido a lo largo de toda su historia, tiene que actualizarse. Pero actualizarse no significa que haya que quitar lo esencial y adecuarse al mundo para ser del mundo, sino que la Iglesia ha sabido siempre limpiar y quitar lo accesorio, aquello que con el paso del tiempo se va acumulando, como hacemos todos en casa cuando hacemos limpieza general. El polvo se acumula, tú quitas el polvo, que es accesorio e innecesario, pero no quitas lo esencial de la casa. Pues algo así ha hecho siempre la Iglesia, y San Jerónimo fue ejemplo de eso. Él vislumbró, se dio cuenta de que la sociedad de su época ya no hablaba griego. En tiempos de Cristo, el griego era la lengua de los intelectuales y era la lengua más extendida. Pero cuando San Jerónimo escribe, aquello ya había cambiado y el latín empezaba a ser bastante más importante que el griego. Y por lo tanto, él entendió que si las escrituras estaban traducidas del hebreo o arameo al griego, pues la mayor parte de la gente no iba a entender la palabra de Dios y que por lo tanto había que traducirla a la lengua vulgar, al latín. Y así lo hizo. Guardando y respetando lo esencial, transmitió la palabra de Dios en la lengua que podía ser entendida. Hoy en día estamos viviendo una época difícil en la sociedad y difícil en la Iglesia. Algunos dicen que nos encontramos ante un cambio de época. No sé si será el cambio de época más importante que ha vivido la humanidad. Temo que no, que hay cambios mucho más drásticos. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano, que debió significar para los romanos que cayera el imperio y que entraran los bárbaros. ¿O qué debió ocurrir cuando se produce la industrialización?
qué cambio de mentalidad tan grande para las personas. Creo que la Iglesia tiene que actualizarse, ayornarse, pero respetando lo genuino, aquello que no se puede tocar, porque es voluntad de Dios y palabra del Señor. Ahora estamos con dos sínodos, un pseudosínodo, el de los alemanes, y un verdadero sínodo, el de la Amazonía. Y se escuchan voces que a mí me parecen extrañas. Estoy terminando de leer una trilogía escrita por José Luis Martín Descalzo sobre el concilio. Y para mi sorpresa, tanto en un sínodo como en otro, aparecen cosas que ya aparecieron en el Concilio Vaticano II y que la Iglesia supo integrar en su vida, gracias a la labor de San Juan Pablo II y del Papa Benedicto XVI. Por ejemplo, postulados como el diaconado para hombres casados, muchos casados que sienten la llamada a servir al Señor y cuando ya no tienen unas obligaciones laborales, porque sus hijos ya son mayores, son independientes, porque ellos ya están jubilados y tienen salud y reciben este diaconado permanente y sirven a la Iglesia en aquellos pueblos donde no hay sacerdotes. Yo he tenido la suerte de concelebrar con un diácono casado cuyos hijos y nietos estaban en la asamblea. Y el hombre estaba trabajando en la diócesis de Burgo de Osma, sirviendo allí al Señor. Pero ahora escucho que se habla del diaconado femenino. Si aquello ya lo afrontó el Concilio Vaticano II y ya supo integrarlo, ¿cuál es la clave para hacer bien las cosas? Integrar en continuidad y nunca en ruptura, respetando la verdad transmitida por Cristo, revelada por el Señor y transmitida por las Escrituras e interpretada por la tradición. Cuando se quiere romper la tradición, entonces se pone en quiebra la verdad revelada. La clave está en la continuidad y en la interpretación de cómo la Iglesia tiene que adaptarse a los signos de los tiempos, pero en continuidad con la tradición, no en ruptura. Por tanto, pidamos a la Iglesia que se actualice. Lo ha hecho a lo largo de los 2000 y pico años de vida y lo seguirá haciendo, pero siempre en continuidad y nunca en ruptura, como nos ha enseñado la historia de la Iglesia y como, por suerte, nos ha enseñado la vida de San Juan Pablo II y también el magisterio del Papa Benedicto XVI. Pidamos por la unidad en la Iglesia, que sepa leer los signos de los tiempos, que sepa adaptarse en aquello que es superfluo y que por lo tanto puede cambiar, pero que sepa ser fiel en aquello que es revelación de Dios y que por lo tanto no puede cambiar. San Jerónimo supo verlo. Había que cambiar la traducción, pero no había que cambiar la verdad transmitida por las Escrituras. Seamos nosotros fieles, por tanto, a la verdad transmitida en continuidad con la tradición y nunca en ruptura. Pidamos y recemos por la Iglesia. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión encomendada por el Señor. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto y de la pedrastia. Roguemos al Señor. Pedimos por España y Europa para que nunca abandonen sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Esta Eucaristía que hemos celebrado, Señor, al venerar con gozo la memoria de San Jerónimo, mueva el corazón de tus fieles para que, atentos a la divina palabra, conozcan el camino que deben seguir y, siguiéndolo, lleguen a la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos desterrados de nuestro Señor Jesucristo.